arruinaron mi carrera, sin saber que estaban financiando a su competencia. Me dejaron sin trabajo en una sola reunión de 15 minutos, y mientras me estrechaban la mano con sonrisas falsas, ya estaban transfiriendo dinero a la empresa que yo había creado en secreto. No lo sabían. Y eso es lo único que me permitió no romperme ahí mismo. Durante semanas, repetí esa escena en mi cabeza como si pudiera cambiar algo. La sala blanca, la mesa demasiado larga, las caras serias fingiendo empatía. Yo sentado al final, sin abogado, sin margen de maniobra, sin entender todavía que ya habían tomado la decisión antes de que yo entrara por la puerta. Dijeron que era una reestructuración. Dijeron que mi puesto ya no era necesario. Dijeron que no era personal. Pero lo personal fue lo primero que destruyeron. Había dedicado 6 años de mi vida a esa empresa. No como alguien que cumple horario, sino como alguien que cree en lo que hace. Fines de semana, noches, cumpleaños perdidos. Defendí decisiones impopulares, cubrí errores ajenos, y acepté culpas que no eran mías porque pensé que así funcionaba el juego. Pensé que la lealtad se acumulaba. Que en algún punto, importaba. Esa reunión me demostró lo contrario. Cuando salí del edificio, no sentí rabia. Sentí algo peor. Un vacío raro, como si me hubieran quitado una identidad sin avisar. Me senté en el auto y me quedé ahí casi una hora, mirando el volante, sin encender el motor. Tenía mensajes de mi pareja preguntando cómo había ido todo. Tenía llamadas perdidas de mi madre. No respondía ninguna. No sabía cómo explicar que, de un momento a otro, yo ya no era nadie. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de vergüenza y paranoia. Evitaba cruzarme con excompañeros. Me despertaba temprano por costumbre y luego recordaba que no tenía a dónde ir. Revisaba mi correo compulsivamente, como si alguien fuera a escribir diciendo que todo había sido un error. No pasó. Lo que sí pasó fue algo más silencioso. Empezaron a circular rumores. Alguien filtró que yo había sido despedido por problemas de desempeño. Otro comentó que yo era difícil de manejar. Nada comprobable, nada oficial, pero suficiente para que 2 entrevistas que tenía avanzadas se cancelaran de repente. En una de ellas, el reclutador fue honesto conmigo, nos dijeron cosas que nos hicieron dudar. Ahí entendí que no solo me habían sacado. Estaban asegurándose de que no volviera. Mientras todo eso ocurría, yo seguía manteniendo una rutina absurda. Me levantaba temprano, me vestía como si fuera a la oficina, y me sentaba frente a la computadora. No por disciplina. Por miedo. Porque si dejaba de fingir normalidad, sentía que me iba a hundir. Y en medio de ese caos, había algo que nadie sabía. Algo que ni siquiera yo había planeado como venganza. Un año antes de que me despidieran, había empezado a trabajar en un proyecto paralelo. Nada ilegal. Nada desleal, según mi contrato. Era una idea que había surgido después de ver cómo la empresa tomaba malas decisiones una tras otra. Yo no quería competir. Solo quería probar que había otra forma de hacer las cosas. Lo hacía de noche. Los fines de semana. Sin nombre, sin logo, sin redes. Solo código, pruebas, errores, avances pequeños. Era más un refugio mental que un plan real. Un lugar donde todavía me sentía competente. Mi pareja lo sabía, pero pensaba que era un hobby. Mi familia no tenía idea. Y en la empresa, nadie sospechaba nada. Yo era el empleado comprometido, el que nunca decía que no. Hasta que me dijeron que ya no hacía falta. Las primeras semanas después del despido, no toqué ese proyecto. Me dolía demasiado. Sentía que todo lo que había construido estaba contaminado por el fracaso. Pero una noche, después de recibir otro correo de rechazo, lo abrí de nuevo. Sin expectativas. Solo para no sentirme inútil. Y ahí ocurrió algo que no esperaba. Había mensajes. Correos que no había visto. Personas interesadas. No muchas. No grandes. Pero reales. Uno de esos correos venía de un fondo pequeño de inversión. Nada impresionante. Pero el nombre del contacto me heló la sangre. Era alguien que conocía. Alguien que trabajaba directamente con la empresa que me había despedido. Alguien que, semanas atrás, había estado sentado en la misma mesa donde decidieron arruinarme la carrera. Todavía no entendía lo que significaba. Solo sabía que algo no encajaba. Y que, por primera vez desde aquella reunión, no me sentía completamente derrotado. Abrí ese correo al menos 5 veces, convencido de que estaba interpretándolo mal. No era una oferta formal. No hablaba de dinero todavía. Era una conversación exploratoria.
Pero el remitente era inconfundible. Había trabajado codo a codo con la dirección de mi antigua empresa durante años. Conocía sus números, sus planes, sus miedos. Y ahora quería saber más sobre mi proyecto. Mi primera reacción fue borrar el mensaje. La segunda fue reenviármelo a mí mismo, como si así pudiera hacerlo más real. No respondí ese día. Ni al siguiente. Pasé horas imaginando escenarios, una trampa, una prueba de lealtad tardía, una forma elegante de confirmar rumores sobre mí. En ese momento, mi confianza estaba tan dañada que cualquier contacto me parecía una amenaza. Mientras tanto, mi vida personal empezaba a resentirse de verdad. Mi pareja intentaba ser comprensiva, pero yo estaba irritable, ausente. Contestaba con monosílabos. Evitaba hablar del futuro. Una noche, durante la cena, me preguntó cuánto tiempo pensaba seguir en pausa. No lo dijo con crueldad, pero me atravesó igual. No tenía respuesta. Mi madre, en cambio, lo vivía desde otro lugar. Me llamaba todos los días para contarme historias de conocidos que se habían reinventado. Gente que había perdido todo y ahora tenía negocios exitosos. Yo asentía, agradecía, colgaba y me sentía peor. No quería ser un ejemplo inspirador. Solo quería recuperar lo que me habían quitado. En ese estado mental, aceptar hablar con alguien vinculado a la empresa que me había hundido parecía una locura. Pero también era lo único que se movía en mi mundo. Así que, una madrugada, con más cansancio que valentía, respondí el correo. Breve. Profesional. Sin mostrar necesidad. 2 horas después, tenía una reunión agendada. No dormí nada esa noche. La videollamada fue incómoda desde el inicio. No porque él fuera hostil, sino porque actuaba como si nada hubiera pasado. Me habló de cambios de mercado, de oportunidades emergentes, de cómo mi proyecto había aparecido en su radar por recomendaciones cruzadas. No mencionó mi despido. Yo tampoco. Durante 20 minutos, me hizo preguntas técnicas muy específicas. Demasiado específicas. Preguntas que solo alguien con acceso interno a ciertos datos podría formular. Ahí entendí la primera pieza del rompecabezas. No estaban interesados en mí. Estaban interesados en lo que yo sabía. Y, sobre todo, en lo que yo había construido sin ellos. Cuando la llamada terminó, me quedé mirando la pantalla negra. No sentía euforia. Sentía alerta. Como si hubiera entrado en un juego que no entendía del todo, pero del que ya no podía salir sin consecuencias. Esa misma semana ocurrió algo más. Un antiguo compañero de trabajo me escribió por LinkedIn. Nunca habíamos sido cercanos, pero compartíamos equipo. Me preguntó cómo estaba, dijo que lamentaba cómo se habían dado las cosas. El mensaje parecía inocente, pero había una frase que no encajaba. Supe que estabas trabajando en algo nuevo. No había publicado nada. No había anunciado nada. No había contado nada. Alguien estaba hablando. Ahí fue cuando empecé a atar cabos que antes no quería ver. Mi despido no había sido solo por reestructuración. Habían querido sacarme del medio. Y ahora, de alguna forma, ese proyecto que había nacido como refugio estaba orbitando alrededor de las mismas personas que me habían empujado al vacío. Lo hablé con mi pareja esa noche. Por primera vez, fui honesto. Le conté del correo, de la reunión, de mis sospechas. Esperaba que me dijera que estaba paranoico. Que exageraba. En cambio, me escuchó en silencio y luego dijo algo que me dejó helado. ¿Y si nunca dejaron de mirarte? Esa frase se me quedó clavada. Los días siguientes, más correos llegaron. Siempre cordiales. Siempre vagos. Invitaciones a seguir conversando. Mientras tanto, mis intentos de conseguir trabajo formal seguían muriendo sin explicación clara. Era como si alguien estuviera cerrando puertas detrás de mí, al mismo tiempo que abría una muy específica delante. Y entonces llegó el primer documento. No era un contrato. Era un resumen financiero. Un borrador de inversión. Leí los números sin entenderlos del todo, hasta que vi el origen de los fondos. No directamente, pero sí a través de una cadena de empresas pantalla. Reconocí 2 nombres. Socios estratégicos de mi antigua empresa. Personas que habían votado a favor de mi salida. Ahí entendí algo que me revolvió el estómago. No solo me habían despedido. Estaban apostando a que yo fracasara, mientras usaban mi trabajo como cobertura. Y lo más inquietante era que, si aceptaba seguir adelante, el dinero que financiaría mi proyecto vendría, indirectamente, de quienes habían destruido mi carrera. La pregunta ya no era si debía avanzar. La pregunta era qué precio iba a tener hacerlo.
Acepté seguir hablando con ellos por una razón que no me gusta admitir. Necesitaba sentir que todavía tenía control sobre algo. No firmé nada. No prometí nada. Pero cada nueva llamada me empujaba un poco más adentro. Me pedían proyecciones, escenarios, posibles riesgos. Yo respondía con precisión quirúrgica, cuidando no revelar demasiado. Era un equilibrio agotador. Como caminar por una cuerda floja sabiendo que, abajo, estaban las mismas personas que habían celebrado mi caída. Mientras tanto, en casa, la tensión se volvía espesa. Mi pareja empezó a notar cambios. Ya no estaba deprimido, estaba distante. Contestaba mensajes en voz baja, cerraba la laptop cuando entraba a la habitación. Una noche me preguntó, sin rodeos, si estaba haciendo algo que pudiera meternos en problemas. Le dije que no. No fue una mentira completa. Pero tampoco fue verdad. La subtrama familiar explotó de la peor forma posible cuando mi padre apareció sin avisar. No nos veíamos seguido. Nuestra relación siempre había sido correcta, pero fría. Él había trabajado 30 años en una empresa similar a la mía. Creía en la estabilidad, en no hacer ruido, en no morder la mano que te da de comer. Para él, mi despido no era una tragedia, era una advertencia. Se sentó en la cocina, miró alrededor y dijo lo que yo sabía que iba a decir: te lo dije. No levanté la voz. No discutí. Lo dejé hablar. Dijo que debía aceptar cualquier trabajo, aunque fuera peor pagado. Que insistir con ideas propias era arrogancia. Que las empresas grandes siempre ganan. Cada frase era un recordatorio de por qué nunca le había contado sobre el proyecto. Hasta que mencionó algo que no debía saber. Dijo el nombre de mi antigua empresa. Y luego dijo el nombre de una de las personas que ahora me escribían correos. Me quedé helado. Le pregunté cómo sabía eso. Dudó. Bajó la mirada. Y entonces soltó la verdad como si no fuera nada: lo habían llamado para pedir referencias informales. Querían saber si yo era confiable. Si tenía tendencias conflictivas. Si podía jugar en equipo. Mi propio padre había hablado con ellos. No por maldad. Por miedo. Por esa lógica vieja de creer que quedar bien con el poder siempre es más seguro que proteger a los tuyos. Esa noche no dormí. No por la traición en sí, sino por lo que significaba. No solo estaban investigándome. Estaban reconstruyendo mi historia sin mí. Y cada persona cercana era una posible fuente. Al día siguiente, recibí un nuevo correo. Esta vez, el tono había cambiado. Ya no era exploratorio. Era directo. Querían avanzar. Querían exclusividad. Querían velocidad. Y, por primera vez, mencionaron una cifra. No era obscena. Pero era suficiente como para resolver todos mis problemas inmediatos. Deudas. Alquiler. Tiempo. Seguridad. Lo que más dolía era que esa cifra era menor a lo que yo había generado para ellos durante años. Esa tarde salí a caminar sin rumbo. Pensaba en mi padre, en mi pareja, en mí mismo hace unos años, convencido de que el esfuerzo siempre se recompensa. Pensaba también en algo que nadie más parecía considerar: si aceptaba ese dinero, no solo estaba tomando recursos de mis antiguos jefes. Estaba entrando a su tablero. Y en su tablero, las reglas nunca las ponen los peones. La subtrama del pasado empezó a pesarme más de lo esperado. Recordé una discusión vieja con un socio, años atrás, cuando yo todavía creía en hacer lo correcto. Él me había dicho que el mundo no castiga a los tramposos, castiga a los ingenuos. En ese momento, yo me sentí moralmente superior. Ahora, me sentía simplemente lento. Esa noche, mi pareja me preguntó algo simple: si esto sale mal, ¿a quién va a golpear primero? No respondí enseguida. Porque sabía la respuesta. A la mañana siguiente, acepté una nueva reunión. Pero esta vez, no fui solo a escuchar. Fui a observar. A medir silencios. A entender que creían que yo no sabía. Y ahí, entre comentarios sueltos y referencias veladas, detecté la primera grieta real. Ellos pensaban que yo estaba desesperado. Pensaban que no tenía opciones. Pensaban que me habían roto. Y ese error de cálculo fue lo primero que, sin saberlo, los puso en desventaja. La revelación no llegó como una confesión ni como un error evidente. Llegó disfrazada de halago. En esa reunión, uno de ellos dijo que admiraba mi resiliencia. Que no cualquiera se levantaba después de lo que me había pasado. Usó exactamente esa frase. Después de lo que me había pasado. No después de la reestructuración. No después del despido. Sonaba a algo más personal.
como si supiera detalles que nunca fueron públicos. Empecé a hacer preguntas inocentes. Nada confrontacional. Solo curiosidad profesional. Y, poco a poco, entendí la verdad que me habían estado ocultando. Mi despido no había sido una decisión interna aislada. Había sido una condición. Alguien había exigido que yo saliera de la empresa antes de que se aprobara una ronda importante de inversión. No por mi desempeño. No por costos. Por riesgo. Yo sabía demasiado. Y, peor aún, pensaba demasiado. Ahí encajó todo. Los rumores. Las puertas cerradas. Las referencias informales. No querían destruir mi carrera por crueldad. Querían neutralizarme. Pero cometieron un error que nadie quiso admitir. Subestimaron el proyecto paralelo. Lo consideraron irrelevante. Un juguete. Algo que podían absorber más adelante si hacía falta. Y ahora, estaban intentando exactamente eso. La conversación avanzó hasta un punto donde ya no había ambigüedad. Me ofrecieron un acuerdo de inversión con cláusulas que, en la práctica, les daba control estratégico. No sobre la empresa, decían, sino sobre decisiones críticas. En otras palabras, querían el timón sin mancharse las manos. Yo asentía, tomaba notas, hacía preguntas técnicas. Por dentro, algo se estaba reconfigurando. Ya no me sentía como la presa. Me sentía como alguien a quien habían empujado, sin querer, a una posición extraña, fuera del sistema, pero con información suficiente para dañarlo. Esa noche, revisé documentos viejos. Correos. Presentaciones. Archivos que había guardado por costumbre. No por venganza. Y ahí apareció la segunda pieza del giro. Mi proyecto no competía solo con mi antigua empresa. Competía con algo más grande. Un acuerdo silencioso entre varias compañías para mantener el mercado exactamente como estaba. Yo había construido una grieta en un muro que ni siquiera sabía que existía. Mientras tanto, la subtrama de mi pareja alcanzó un punto crítico. Me dijo que sentía que estaba viviendo con alguien que planeaba algo peligroso, pero no confiaba lo suficiente como para compartirlo. Tenía razón. Yo estaba cambiando. No porque quisiera poder, sino porque ya no podía permitirme ser ingenuo. Le dije la verdad a medias. Que había intereses cruzados. Que el dinero venía de lugares incómodos. No le dije que estaba considerando usar eso a mi favor. Me pidió que prometiera que no haría nada ilegal. Prometí. Técnicamente, podía cumplirlo. El verdadero quiebre ocurrió cuando recibí un mensaje cifrado en una plataforma que casi nadie usa. Venía de alguien que no esperaba, una ex empleada de mi antigua empresa, despedida meses antes que yo. Nunca habíamos trabajado directamente juntos. Pero ella sabía quién era yo. Y sabía algo más. Me dijo que mi nombre había aparecido en reuniones donde yo no estaba. Que se me describía como inestable, resentido, potencialmente peligroso. Que había un archivo interno con evaluaciones psicológicas no oficiales. Nada firmadas. Nada que pudiera denunciar fácilmente. Pero existían. Ese mensaje cambió todo. Ya no se trataba solo de recuperar mi carrera. Se trataba de algo más oscuro. Estaban construyendo una versión de mí que justificara cualquier cosa que hicieran después. Si yo fracasaba, era porque no daba la talla. Si tenía éxito, era porque habían sabido canalizarme. En ese punto, entendí la ironía completa. Estaban dispuestos a financiar mi proyecto porque creían que lo controlaban. Porque pensaban que, incluso ganando, yo perdería. Esa noche tomé una decisión que no comenté con nadie. Ni con mi pareja. Ni con mi familia. Ni con la persona que me advirtió. Acepté avanzar. Pero no bajo sus reglas. Y por primera vez desde que me despidieron, no sentí miedo. Sentí algo mucho más peligroso, claridad. El plan no fue brillante ni heroico. Fue frío. Y, sobre todo, lento. Acepté la inversión con modificaciones mínimas, lo justo para que no sospecharan. Nada que pareciera resistencia real. Les di exactamente lo que esperaban, un fundador herido, agradecido por una segunda oportunidad, dispuesto a colaborar. Firmé cláusulas que sabía cómo rodear. No porque fueran ilegales, sino porque estaban escritas para alguien que juega limpio. Yo ya no estaba jugando limpio. Estaba jugando atento. La empresa creció rápido. Más rápido de lo que yo mismo esperaba. No porque tuviera una idea revolucionaria, sino porque el mercado estaba cansado. Cansado de pagar de más. Cansado de intermediarios. Cansado de acuerdos tácitos que nadie firmaba pero todos respetaban.
Mi producto no gritaba. Simplemente funcionaba mejor. Y eso empezó a incomodar. Las primeras fricciones fueron sutiles. Preguntas insistentes sobre contrataciones. Sugerencias amigables para retrasar ciertos lanzamientos. Un interés repentino en métricas que antes no importaban. Yo respondía con datos, con argumentos técnicos. Siempre había una razón válida para decir que no sin decir que no. Mientras tanto, la subtrama familiar explotó por segunda vez. Mi padre volvió a llamar. Esta vez no para aconsejar, sino para advertir. Le habían pedido que firmara una declaración informal. Nada legal, según él. Solo impresiones personales sobre mi carácter. Le dije que no lo hiciera. Me dijo que ya lo había hecho. No gritamos. No hizo falta. Hubo un silencio largo, incómodo, donde ambos entendimos que algo se había roto de forma permanente. No lo odié. Pero dejé de confiar en él. Y eso pesa más. Mi pareja empezó a notar los cambios afuera. Gente nueva, llamadas extrañas, viajes que no podía explicar del todo. Me preguntó si estaba seguro de que esto no terminaría mal. Le dije que ya había terminado mal hace tiempo. Esto solo era la segunda parte. El verdadero punto de no retorno llegó cuando uno de los inversores me pidió acceso anticipado a una versión interna del sistema. No era necesario. No era habitual. Y, sobre todo, no era inocente. Querían saber hasta dónde llegaba la grieta que yo había abierto. Se lo di, pero no todo. Les mostré una versión controlada, limitada, cuidadosamente incompleta. Lo suficiente para que creyeran que entendían el alcance. Lo suficiente para que subestimaran lo que venía después. Y funcionó. Empezaron a relajarse. A hablar más de la cuenta. A asumir que el control ya estaba asegurado. Fue ahí cuando conecté la última subtrama. Un viejo amigo, ahora periodista especializado en negocios, me llamó por curiosidad. Dijo que había escuchado rumores raros. Demasiado movimiento alrededor de una empresa demasiado pequeña. Le dije que no tenía nada interesante. Mentí. Pero planté una semilla. Un dato irrelevante. Un nombre. Un patrón. Semanas después, me volvió a llamar. Esta vez, su voz era distinta. Me dijo que había algo grande. Algo que no encajaba. Alguien estaba usando startups como pantallas para mover dinero y mantener acuerdos anticompetitivos sin exponerse directamente. No le confirmé nada. No hizo falta. El crecimiento siguió. Los números empezaron a incomodar de verdad. Mi antigua empresa empezó a perder contratos. Clientes que decían que no sabían por qué, pero que algo había cambiado. Yo veía esos reportes en silencio, con una sensación extraña en el pecho. No era satisfacción. Era vértigo. Porque sabía lo que ellos aún no, el dinero que estaban usando para contenerme estaba alimentando exactamente lo que más les dañaba. La competencia. Mi competencia. Y cuanto más intentaban controlarla, más evidente se volvía su miedo. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre el poder. Cuando empieza a fallar, hace ruido. El aviso no vino de ellos. Vino de alguien que no tenía nada que ganar protegiéndome. Mi amigo periodista me escribió a las 3 de la mañana. Solo una frase: no sos el único al que están usando. Nos vimos al día siguiente en un bar lejos del centro. No llevó grabadora. No tomó notas. Me habló como alguien que ya había pasado el punto de no retorno. Me dijo que había encontrado un patrón claro, varias startups financiadas por los mismos fondos, todas supuestamente independientes, todas empujando el mercado en direcciones controladas. No competían entre sí. Simulaban competir. Hasta la mía. Ahí llegó el segundo giro. El que me cambió el estómago. Yo no era una anomalía. Era una pieza más. No me habían financiado por error. Me habían financiado porque sabían que yo iba a romper cosas. Porque mi perfil inestable, resentido, era funcional. Si el mercado se incendiaba, yo sería la cara visible. El fundador problemático. El caso aislado. Ellos quedarían limpios. Todo encajó de golpe. Las cláusulas ambiguas. La libertad aparente. El silencio cuando mis decisiones les perjudicaban, pero no demasiado. No querían controlarme. Querían cobertura. Volví a casa con una mezcla de náuseas y lucidez. Por primera vez desde el despido, consideré seriamente apagar todo. Vender. Irme. Desaparecer. Pero ya era tarde. Había contratos firmados. Empleados que confiaban en mí. Clientes que dependían del sistema. No podía cerrar sin arrastrar a otros conmigo.
Y entonces entendí la verdadera trampa: hiciera lo que hiciera, alguien iba a caer. La subtrama de mi pareja llegó a su punto más crudo esa misma noche. Le conté todo. Sin filtros. Sin estrategia. Me escuchó en silencio y luego me preguntó algo que todavía me resuena: ¿y si ganar significa convertirte en exactamente lo que odias? No supe qué responder. Durante semanas jugué a dos niveles. Hacia afuera, seguí creciendo. Hacia adentro, empecé a documentar todo. Correos. Llamadas. Decisiones sugeridas. No con la idea de denunciar. No todavía. Solo para no volverme loco. Para recordarme que no estaba imaginando las cosas. La presión aumentó cuando uno de los fondos quiso acelerar una fusión con otra startup competidora. Una empresa que, según mis datos, no debía existir. Números inflados. Clientes fantasmas. Una carcasa. Rechacé la propuesta con argumentos técnicos sólidos. Demasiado sólidos. Ahí cambiaron el tono. Empezaron las advertencias veladas. Comentarios sobre reputación. Sobre lo frágil que es la confianza del mercado. Sobre cómo ciertas narrativas se imponen rápido cuando alguien pierde el control. Era el mismo lenguaje que habían usado antes de destruirme. Pero esta vez, yo tenía algo que antes no: alcance. Mi empresa ya no era pequeña. Ya no era descartable sin ruido. Y eso los ponía nerviosos. El punto de quiebre llegó cuando el periodista me mostró un borrador de investigación. No publicado. Todavía. Mi nombre aparecía. No como villano, pero tampoco como héroe. Como catalizador. Como alguien que, consciente o no, había expuesto una red entera. Me dio una opción: hablar. Poner mi versión. O dejar que otros la escribieran por mí. Esa noche casi no dormí. Pensé en mi padre, en cómo siempre eligió sobrevivir. Pensé en mi pareja, en lo que perdería si esto explotaba. Pensé en mí, 6 años atrás, creyendo que hacer bien el trabajo era suficiente. A la mañana siguiente, tomé la decisión final. No iba a hundirme solo. Hablé. No en una conferencia. No en redes. Hablé en una sala pequeña, con un grabador encendido y 2 abogados que no eran míos. Conté todo sin adornos. Lo que sabía. Lo que sospechaba. Lo que había documentado. No me presenté como víctima ni como genio estratégico. Me presenté como alguien que había sido empujado fuera del sistema y luego usado por ese mismo sistema para protegerse. El reportaje salió semanas después. No explotó de inmediato. No fue tendencia. Fue peor. Se filtró lento, como una mancha de humedad. Otros periodistas empezaron a tirar del hilo. Reguladores hicieron preguntas. Fondos congelaron movimientos preventivamente. Nadie admitía nada, pero nadie podía explicar tampoco por qué tantas empresas estaban conectadas de formas que no figuraban en ningún papel. Mi antigua empresa fue la primera en caer públicamente. No cerró. No fue allanada. Perdió algo más valioso: credibilidad. Clientes grandes pausaron contratos. Socios estratégicos se desmarcaron. Ejecutivos que me habían estrechado la mano en aquella reunión de 15 minutos empezaron a desaparecer de los organigramas. Yo también pagué un precio. Inversores se retiraron. Algunos empleados se fueron por miedo. Mi nombre quedó asociado a conflicto. No a innovación. No a crecimiento. A conflicto. Las ofertas de compra desaparecieron. Las invitaciones a eventos también. Mi pareja y yo no sobrevivimos intactos. No hubo una pelea dramática. Hubo cansancio. Ella me dijo que no podía vivir siempre esperando la próxima caída. No la culpo. Yo tampoco quería vivir así, pero ya no sabía vivir de otra forma. Mi padre no volvió a llamarme. Supe por terceros que estaba preocupado. Nunca lo dijo en voz alta, pero entendí que para él yo había cruzado una línea que no se cruza. Prefirió el silencio. Fue coherente, al menos. ¿Y la empresa? Sigue existiendo. Más pequeña. Más vigilada. Ya no es la amenaza que fue, pero tampoco es el instrumento que ellos pensaron controlar. Sobrevive sin atajos. Sin dinero fácil. Sin sombras demasiado largas. A veces me preguntan si valió la pena. No tengo una respuesta limpia. Perdí estabilidad. Perdí relaciones. Perdí la posibilidad de volver a ser invisible. Pero también recuperé algo que no sabía que había perdido: la capacidad de decidir sin pedir permiso. La ironía final es esta: arruinaron mi carrera creyendo que me estaban neutralizando. Y al hacerlo,
financiaron exactamente lo que los expuso. No hubo victoria clara. No hubo justicia perfecta. Solo consecuencias. Y aprender a vivir con ellas.